Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Socialicity. Es fantástico saber que has decidido acompañarnos en este 8º episodio de la 2ª temporada de Socialicity. Agradecemos muchísimo tu compañía y si es la primera vez que nos escuchas, te invito a disfrutar los episodios anteriores. Estoy convencida de que serán de mucho provecho para ti. Así es. Ketty, como tú sabes, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social. Contar con una educación donde se promueva el trabajo en equipo, la creatividad, innovación, la participación activa de las personas, estudiantes, alumnas, alumnos, en su propio proceso de aprendizaje, la resolución de problemas, la comprensión de conceptos abstractos, en fin, permite tener ciudadanas y ciudadanos más preparadas para enfrentarse a los desafíos que se presentan día a día y contribuir en el desarrollo de sus comunidades. En este episodio conoceremos qué es la robótica educativa y cómo facilita la construcción del aprendizaje mediante las experiencias. Para conversar de esto y más nos acompaña Ángel Durán, profesor, mentor y consultor en robótica educativa. Durante varios años, Ángel ha estado acompañando estudiantes y maestros en el desarrollo de proyectos de robótica. Algunos de estos proyectos han sido presentados en competencias internacionales, recibiendo importantes reconocimientos. Además de sus competencias profesionales, Ángel Durán se caracteriza por ser un emprendedor, por su don de servicio y por el amor y pasión que pone en cada proyecto en el que colabora. Ángel ha recibido importantes galardones internacionales, como el Woody Flowers Award, otorgado en el marco de la First Robotics Competition. Esta distinción reconoce a los mentores que lideran, inspiran y empoderan a sus estudiantes usando excelentes habilidades de comunicación. Bienvenido, Ángel, es un privilegio que nos acompañes hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y qué bueno que has aceptado la invitación que te hemos extendido. Pero claro, no, el placer es mío y ser parte de esta gran iniciativa donde pues le damos cabida a lo que es el mundo de la tecnología a través de un canal tecnológico, o sea que más que, más que agradecido con ustedes. Ángel, hemos hecho una breve introducción tuya, pero nos gustaría que nos cuentes más de ti, de tus orígenes y de ese trayecto que has seguido hasta ser el profesional que hoy en día eres. Claro, no, yo casi quiero conocer a ese que estaban definiendo. Chévere, chévere. No, mira, algo que yo siempre resalto a la hora de hablar un poquito es que yo soy cibaeño, soy de la parte norte de la República Dominicana, se considera como el Cibao, más específico de Moca. Yo soy mocano, entonces me mudé a Santo Domingo, por ahí por el 2008, 2009, para iniciar lo que es la carrera de mecatrónica en el ITLA. Entonces, desde muy joven, como uno siempre dice, desarmaba los carritos y ponía las cosas de cabeza para poder entender cómo funcionaban. Y aparte de que yo tenía ya en mi familia una vena de inventor, de mecánico, de ingeniero, porque mi abuelo tenía un taller de mecánica donde se fabricaban diferentes tipos de piezas y se reparaban diferentes tipos de máquinas y todo eso. O sea que, de cierto modo, eso tuvo un impacto en mi vida para lo que es la parte técnica. También, como ahora me dedico, pues ya esto yo lo he reflexionado después de un tiempo, pero la parte de que mis padres ambos son educadores, o fueron educadores, papi en el caso fue educador a nivel técnico y a nivel universitario, que también me hizo desarrollar ciertas habilidades dentro del mundo de lo que es la educación. Entonces, por eso he tenido la oportunidad de hoy en día trabajar en robótica, en tecnología y a nivel escolar, a nivel académico. O sea que yo he podido tener esa combinación gracias a esos inicios y esos momentos de juventud allá en Moca que quizá uno no visualiza en ese momento o en esos años, pero es como decía Steve Jobs, es el connecting the dots, es que eso me ha permitido a mí tener
este éxito, digamos, en lo que es el mundo de la robótica y la educación. Y es fantástico eso que tú mencionabas de poder conectar los puntos e identificar que todo hace sentido en este momento. Y sin lugar a dudas, esa combinación que tú expresas de tu familia, de la parte de ingenierías, desde tus abuelos, esa pasión por compartir los conocimientos que tus padres tuvieron para ser educadores, sin lugar a dudas contribuye como al resultado que hoy en día tú has tenido o has podido ir cultivando. Tú nos hablas de la robótica en el contexto de la parte de educación. Muchas de las personas seguro que nos han escuchado de este tema de los robots. Continuamente podemos ver en las redes sociales, en los periódicos, en la tele, en la radio, etcétera, que se habla de los robots. Tenemos robots en casa para limpiar, muchísimas otras cosas. Pero, ¿qué es y cuáles son las particularidades de la robótica educativa? Excelente, no, me parece muy, muy interesante que tú hagas esa introducción, sobre todo, yo le digo mucho a mis estudiantes, que sobre todo cuando inician en esto de la robótica, que lamentablemente Hollywood se ha encargado de crear una percepción de lo que son los robots, y nos ha llevado siempre a que son eh, tipo humanoides, pero realmente un robot no es más que cualquier máquina que pueda censar, procesar y actuar basado en un algoritmo o en un código o en una programación previa. Entonces, si nos vamos a esa definición, pues sí, contamos con muchos dispositivos y mecanismos que pueden ser considerados robóticos y que nosotros lo tenemos en el día a día. Incluso irse más allá todavía de no necesariamente ser físicos. En el caso, por ejemplo, de asistentes digitales tipo Siri o algo, por mencionarte uno. Entonces, eso para mencionarte un poco de lo que tiene que ver con la robótica en sí, robótica como industria y como rama de la ingeniería, pero al combinarlo con educación es cuando nosotros utilizamos esto que es tan fantástico y tan futurista para motivar a los estudiantes a que puedan entender este tipo de carreras. En este caso, la robótica educativa incentiva, es como un incentivo para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades matemáticas, habilidades de físicas, habilidades de electrónica, habilidades de mecánica, y que a su vez ellos puedan sentir que están construyendo y creando algo físico, algo que ellos puedan experimentar. Entonces, yo siempre digo que la robótica educativa es como la excusa para que los estudiantes se interesen por lo que es bastante conocido últimamente, lo que le llaman el STEM, que viene siendo por el acrónimo en inglés, que es de Science, Technology, Engineering and Math. Entonces, eso es la motivación a que los estudiantes se inmersan en ese mundo, pudiéramos decir que es a través de la robótica uno de los canales más exitosos y que más motiva a los estudiantes. Sí, y súper interesante lo que dices, porque con respecto a lo de Hollywood, y yo creo que se da algo similar a cuando es la tecnología, como que yo recuerdo que en los capítulos iniciales del podcast, Ketty y yo hablábamos de el concepto de tecnología. Es fácil pensar en tecnología como un dispositivo, como el celular, como tal cosa, pero no nos damos cuenta en muchas ocasiones de que estamos rodeadas y rodeados de tecnología en nuestros hogares y es algo que inclusive en aparatos que se usaban en antaño eran tecnologías que se desarrollaban como instrumentos para facilitar procesos y hacer cuestiones. Entonces yo creo Claro, que ese enfoque inclusive de Hollywood, si lo tomamos del lado positivo, es justamente como el atractivo, pero es muy importante lo que tú dices en el tema de que tú le hablas de robótica y la mayoría de personas pensamos, robot y ujú, pensamos en un humanoide y pensamos en que, wow, fascinante, pero qué bueno porque eso sirve como una especie de, digamos que trampita para como que, ¡pum!, pica sí, aquí. Pero sí es muy bueno, como tú dices, como que aterrizar. Yo creo que mucho de lo que tú haces es eso, como que aterrizar. Entonces, la robótica educativa te dice, ok, mira, no se limita a, sino que se extiende a todo esto.
y te presenta como ese repertorio de todo lo que involucra lo que se conoce como robótica. Claro, claro. Tú comentabas un poco sobre cómo tú consideras que la robótica puede ser utilizada, cómo se puede la educación apalancar de la robótica, que yo sé que para países como el nuestro, y corrígeme si me equivoco, es todavía un concepto como que se está trabajando, tú sabes, tú eres parte de esas personas que están tratando de que no sea como que algo que solo algunos lugares lo hacen, solo algunas escuelas la practican de la forma que se debe. Y tú mencionas de cómo la robótica contribuye a facilitar la instrucción en otras disciplinas. Tú comentabas que la matemática, entre otras cuestiones. ¿Cuáles ejemplos tú podrías como que desde tu experiencia darnos donde la robótica sirva o haya servido como un instrumento que haya favorecido otras áreas? Vamos a comentarlo por parte, esta intervención que acabas de hacer, porque me parece súper interesante que muchas personas cuando le hablan de tecnología piensan única y exclusivamente en computadoras, programación, robótica y electrónica, pero muchas veces me ha tocado la oportunidad de capacitar o entrenar a maestros en esta área y yo les decía o les digo, el lápiz es una tecnología, el papel es una tecnología, Exacto, exactamente. ¿entiendes? Entonces todo depende del uso y la forma y el objetivo que tú quieras lograr con eso. Entonces, no, no hablar de tecnología simplemente con algo que es puramente electrónico o novedoso, sino dentro del aula tienes la oportunidad de usar diferentes herramientas para lograr el objetivo, que es que los estudiantes aprendan. Yéndonos ya a la parte final que tú comentabas sobre los ejemplos de cómo la robótica educativa puede influenciar o apalancar otras áreas, lo que pasa es que la educación debería de ser algo más experiencial, algo que sea una experiencia orgánica de aprendizaje, donde tú, cuando le ves sentido a esa parte práctica, por ponerte un ejemplo, matemática, práctica matemática, yo tengo estudiantes que, por ponerte un tema en específico, las circunferencias, por ejemplo. En su vida tomaron una circunferencia y le hablaron toda su vida de eso, pero simplemente en papel. Aquí, en la robótica, tú tienes la oportunidad de hacer el cálculo de la circunferencia para poder determinar la distancia a la que el robot específica va a manejar o va a correr, la cantidad específica de rotaciones que tiene que dar la rueda. O sea, cuando tú logras tener la aplicación de esa teoría en algo que tú ves, que tú construyes, que tú visualizas, eso garantiza al menos que haya un 70 a un 75% de mayor efectividad en el aprendizaje de esos conceptos. Y en la retención de ese Y aprendizaje, en la, porque exacto, tenemos un tema, tú sabes, de que tú más que nadie habrás escuchado mucho que se habla de la deficiencia en la educación dominicana o en países como el nuestro, pero yo diría que parte de lo que provoca eso es justamente lo que tú dices, nos falta la parte experiencial. Que yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad o en la escuela, cuando me tocaba mi clase de química o física y que a mí me ponían a hacer lo que me enseñaban, la retención de conocimiento, el aplicar, inclusive la apertura a aprender lo que me estaban enseñando era mucho mayor, porque no era como que, ah, mira, toma, teoría, 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 y yo en resumen no entiendo lo que tú me estás hablando, pero si tú me lo pones en físico o si tú me lo enseñas en un ejemplo real, la probabilidad de que yo lo entienda es súper mayor. Entonces, como que eso es un wow que yo claro. creo que la educación dominicana y la educación de todo lugar del mundo debe aplicarlo y la robótica es perfecta para eso. Sí, no, y como yo siempre he comentado, yo digo, mira, el tema de la educación aquí en nuestro país es algo complejo. La gente piensa o pensó en un momento que era un tema de inversión y para más ejemplo tenemos que no era esa la única problemática. Entonces, la educación en sí es compleja y es única, tanto por región, por cultura, o sea, no podríamos tomar una varita para medir todo un país, por ejemplo, que es una de las cosas que yo siempre he dicho. Aquí hay un currículum nacional. Cuando tú tienes estudiantes en Barahona, que su entorno social es muy diferente
al entorno que pueda tener un estudiante en Samaná. Y sin embargo, reciben de parte de lo que es el Ministerio de Educación, que es quien regula ese tipo, el mismo currículum. Y no debería de ser, porque a la hora de experienciar cualquier conocimiento, pues probablemente no lo vaya a hacer suyo ni a entenderlo, porque simplemente no es parte de su realidad. Por eso te digo, es bastante complejo. Lo que yo sí siempre he defendido es que cuando tú piensas y construyes el conocimiento, tú tienes más probabilidades de que eso no se te olvide. Y también, por ejemplo, que yo siempre le digo a la gente, de tu tiempo de escuela, de tu tiempo de escolar, de colegio, ¿qué es lo que más recuerdas? Seguro que es o alguna presentación que tuviste, o algún paseo, o alguna feria, o alguna competencia. ¿Por qué? Porque son las cosas que tú viviste y conectaste con ella. No simplemente un examen que tú hiciste o una presentación que tú hiciste en el aula, sino algo que hizo que tú te salieras de la parte teórica. Y como tú comentas, esa parte de tú poner en práctica esos conocimientos de otras áreas permite que eso que uno ve como abstracto se vuelva en algo que uno puede comprender y pueda almacenar en su mente y después poderlo poner en práctica en otros contextos que tengan alguna relación. Pensando en ese sentido, se me ocurre preguntarte, sabiendo que se necesitan otros conocimientos o es lo ideal para la ejecución de quizás algunos proyectos en términos de robótica educativa, ¿hay algún nivel en particular desde el cual se pueda iniciar a tomar clases de robótica? Es decir, se recomienda que sea a partir de la secundaria o que sea a partir del quinto grado porque ya se han tocado estos temas que son complementarios. Hoy en día se han desarrollado o hay currículums desarrollados para lo que llaman el K-12, o sea, desde kinder hasta cuarto de bachiller, digamos. Hoy en día existen plataformas, diferentes tipos de juegos que se pueden utilizar dependiendo de las edades para introducir a los estudiantes a lo que es el mundo de la robótica. Y a su vez, por ejemplo, porque también la robótica lleva una combinación de electrónica, programación, mecánica, diseño, que no necesariamente tú tienes que abarcarlas todas juntas. Tú puedes exponer a los estudiantes de forma individual en cada una de ellas. Entonces, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, tú lo puedes desarrollar desde muy temprana edad. Incluso otras habilidades, lo que le llaman los 21st Century Skills, que son las habilidades del siglo XXI, cuando hablamos de lo que es resolución de problemas, trabajo en equipo, todo eso se puede ir desarrollando desde tempranas edades y son parte de lo que es el mundo de la robótica educativa. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque vamos a poner el ejemplo tuyo. Cuando inicialmente tú nos comentabas la exposición, tu entorno, ¿verdad? A lo que tú estabas expuesto en tu entorno. Son pequeñas cosas, pequeños factores que van incidiendo en que tú tengas apertura a aprender algo o tú termines estudiando algo o tú termines haciendo algo. Qué importante, qué interesante sería que, como tú dices, desde temprana edad, las niñas y niños estén expuestas y expuestos, comenzar a ver la robótica como un juego donde tú estás armando algo, tú eres una niña o un niño y alguien está acompañándote a armar algo sencillo, pero es que estamos hablando de que ya hay programas para que niñas y niños de edades, digamos que la gente le llamaría genia o genio, puedan hacer pequeños programitas uniendo diferentes pedazos de cosas. O sea, eso es genial. Sí, sí, que ni siquiera tienen que saber escribir y leer. Exacto, Con simplemente lo que le llaman la programación basada en iconos, ya exacto. tú puedes desarrollar muchísimas habilidades. Y lo que mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, a la palabra algoritmo. La gente dice, oh, Sí. wow, algoritmo, no sé qué, no. O sea, el algoritmo son simplemente una serie de pasos que tú tienes que seguir o instrucciones que se deben de seguir. Eso tú lo puedes enseñar desde cualquier edad. Y que En es maravilloso porque como que yo me pongo a pensar, imagínate que a ti de niño o niña te digan, mira, tú puedes hacer tu propio títere, tu propio muñequito. Para que el muñequito mueva el brazo, tú vas a poner tal cosa.
para que mueva el pie, tú vas a poner tal cosa, tal cosa. O sea, al final es darle ese, en lugar de tenerle miedo, como muchas personas de nuestra generación quizá o de generaciones pasadas le tienen como ese, hey, espérate, ¿cómo así? No, como que a partir de aquí comenzar a crear en los niños y niñas ese como, esa fascinación, porque yo creo que dentro de esto hay mucha fascinación a tú descubrir y es totalmente como una aventura. ¿Cómo pasas tú de, digamos que estudiar de esta área y eso a enseñarla? O sea, ¿cómo se da? Porque mucha gente, por ejemplo, sí, yo estudié tal carrera o tal cosa, pero ya pasar a enseñarla, tienes que cumplir con una serie de requisitos, pero el primer requisito es que a ti te guste hacerlo. ¿Cómo tú pasas entonces a esa parte? No, te digo que yo no realmente nunca me visualicé que mi carrera iba a desarrollarse alrededor de la educación, porque yo estudié mecatrónica, una carrera bastante técnica, una carrera muy orientada a la industria, donde uno de los principales objetivos es eficientizar y automatizar procesos industriales. Entonces, imagínate, yo me visualizaba trabajando en la industria. Entonces, hasta cierto punto es lo que limita un poco el tema de estas inclusiones en colegios. ¿Por qué? Porque una persona que se dedique a estudiar por 4 años una ingeniería de este nivel, ya sea o la misma electrónica o la misma mecánica, pues no encuentra, hasta cierto punto entiendo yo, salarios competitivos que le permitan decidirse irse por el área educativa. Entonces es como que tú dices, sí, yo voy a estudiar ingeniería electrónica, pero me voy a poner a clase en un colegio, o sea, como que no está. Esa partecita, de cierto modo, me limita, pero también me hace tener una combinación un tanto única, porque yo ya voy para 9 años, 10 años en este mercado. Entonces ya a Wow. este, sí, ya van unos añitos. Ya a este punto yo tengo un nivel de pedagogía y de manejo en el aula que me ha permitido ser, o sea, mantenerme como en la parte, vamos a decir, de profesor, pero como tengo el background de ingeniería y los conocimientos técnicos, pues entonces eso también me da la oportunidad de hacer e innovar dentro de la misma educación. Entonces, para volver a conectarte todo esto que acabo de decir con el tema de cómo yo inicié aquí, fue a través de precisamente un proyecto de robótica educativa que realizaron unos estudiantes de un colegio aquí en Santo Domingo. El colegio, me imagino que no, no hay problema con mencionarlo, pero fue en el colegio Carol Morgan. Ellos, en ese momento yo estaba estudiando la materia, yo estaba en la materia de robótica en la universidad, entonces solicitaron, miren, estamos buscando profesionales o personas que estén capacitados para ayudar a un grupo de estudiantes a crear un robot para ir a una competencia en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues me anoto. Yo no tenía ni idea ni qué era el Carol Morgan, ni nada. O sea, yo venía de Moca a la universidad y vivía en la universidad. Entonces yo como que no tenía esa percepción ni de lo que había aquí en la ciudad, ni nada. Simplemente fue como un impulso. Yo decidí, mira, full, yo voy, lo ayudo y vamos a ver qué pasa. Vinimos, esa vez recuerdo que éramos 4 y al final cuando vinieron hubo uno que salió huyendo del principio porque le encontró el proyecto muy avanzado, o sea, como que no iba a tener nada que aportar al proyecto. Otro decía que no iba a sacrificar su viaje para el Cibao, ese era santiaguero, y otro le salió corriendo al inglés, porque el colegio era en inglés. Entonces al final, nada, me quedé yo, sacrifiqué esa temporada de construcción y al año sí, yo viajé con el equipo, tuve la oportunidad de viajar a Orlando, la ciudad de Orlando, y competimos, ese fue el primer equipo en República Dominicana en participar en First Robotics Competition, que es una organización estadounidense
que se dedica a la creación de a organizar esta competencia, y ellos buscan o tienen como objetivo inspirar el campo de la ciencia y la tecnología. Incluso FIRST viene no de primero, sino es como de For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Entonces, Y que por cierto, el equipo de ustedes se llamaba el Team Drift, ¿verdad? exacto, se llamaba Team Drift, pero Drift no nada más era por el tema de Drift, sino porque significa Dominican Republic First, Incredible First Team. O sea que Ah, madre mía, ¿eh? somos el equipo que por primera vez representó República Dominicana en esta competencia. Puede que se escuche así medio washi inglesito y que eso es No, no. un tema de que es algo súper exclusivo, pero déjame decirte que nosotros desde el principio en el equipo de robótica hemos incluido a jóvenes sobresalientes de otras escuelas, tanto de escuelas privadas como escuelas públicas. O sea que el equipo no solo está compuesto por estudiantes del Colegio Carol Morgan, sino que también le damos oportunidad a estudiantes sobresalientes que pertenezcan al equipo y vivan la experiencia. Entonces, eso fue en el 2011. Luego, el siguiente año, el colegio decide crear un laboratorio de robótica, y este laboratorio necesitaba una persona que mantuviera el orden, o sea, que manejara el laboratorio y que mantuviera las maquinarias y todo eso. Entonces el colegio me ofreció trabajar como encargado de laboratorio allá por el 2012, ya dentro de aquí del colegio. Este colegio rotan mucho los profesores, van y vienen. Se dio la oportunidad de que un profesor de tecnología se iba, y pues nada, me dijeron, mira, si tú realmente sientes que este es tu mundo, si tú quieres dedicarte a la educación, nosotros entendemos que tú puedes prepararte y ser profesor ya full time. Entonces ahí entré en lo que es un International Teacher Certification, que es lo que me avala como un educador dentro del mundo internacional de colegios internacionales. Y con esto entonces ya yo podía aplicar o optar para ser, como digamos, profesor titular. Eso fue ya por el 2015, y ya de ahí en adelante ya yo he venido siendo profesor titular de tecnología, y ahora mismo ya tengo 4 o 5 años encargado directamente de lo que es el manejo y la dirección del equipo o de los equipos de robótica dentro de la escuela. Súper interesante y me encanta como conectando lo que tú decías al principio, cómo se presentó esa oportunidad y como tú decías, o sea, yo no tenía necesariamente todos los conocimientos, pero tuviste la actitud de decir, vamos a darle, vamos a hacerlo, con sacrificios de que, bueno, voy a tener que dejar tal y cual cosa, pero ese sí ha marcado esta carrera, esta trayectoria que tú has tenido en estos años. Tú nos comentabas hace algunos minutos, con la implementación de la robótica educativa es posible poder comprender esos conocimientos que a veces tenemos abstractos de algunas materias porque no siempre tenemos la oportunidad de poder poner en práctica esos conocimientos para poder comprender qué quiere decir eso y cómo podemos aplicarlo en el día a día. Comprendemos que esa es una ventaja súper importante de la robótica educativa, pero tú podrías compartirnos otras ventajas o beneficios que a lo largo de tu trayectoria tú has podido ver en el desarrollo de los estudiantes a través de la robótica educativa. Claro, mira, a nivel, por ejemplo, ya cuando hablándote de los estudiantes, porque este equipo de robótica inició o es solamente orientado a estudiantes de bachiller. Entonces, ¿qué pasa? Esos estudiantes cuando ya van saliendo de bachiller, normalmente eligen una carrera relacionada a la ingeniería, y me he encontrado satisfactoriamente con muchos estudiantes que han tenido la oportunidad de irse a grandes universidades, dentro de ellas como las conocidas Ivy League, que son las universidades mejores en Estados Unidos y del mundo, podríamos decir. Y esos estudiantes llamarme o enviarme un correo y decirme, mira, cosas que nosotros vimos en la competencia de robótica o en tu clase de robótica, hoy en día me están ayudando a comprender o incluso a ser hasta monitores de clases en la universidad. Entonces, imagínate tú qué impacto se está logrando en un joven
que a nivel de bachiller está viendo o exponiéndose a ciertos conocimientos a través de la robótica educativa y eventualmente le van a generar un impacto en su carrera profesional. O sea, eso pudiésemos decir que es otro ejemplo de lo que es el impacto de esta tendencia que es robótica educativa. Y ahora que menciono esa parte, quiero también como hacer la conexión de que el tema de robótica educativa no es algo viejo, pero tampoco es como súper nuevo. Te fijas, ya van unos añitos que yo he tenido la oportunidad de trabajarlo y a nivel gubernamental se han hecho diferentes intentos y diferentes proyectos relacionados a lo que es la robótica educativa. Incluso por ahí por el 2015-16 tuve la oportunidad de participar en lo que fue el proyecto nacional de robótica educativa a nivel del Ministerio de Educación, donde se le dio la oportunidad a las escuelas, a varias escuelas públicas y a profesores ya del sector público a capacitarse en robótica educativa y a tener las plataformas y las herramientas en sus escuelas para poder iniciar por lo menos lo que es la robótica educativa. O sea que es interesante. No sé realmente dónde habrá terminado ese proyecto porque o sea, no terminé, ya estoy desligado de ese proyecto, pero lo que quiero decir es que no es algo que solamente, digamos, es para los colegios bilingües y privados, sino que también se han hecho esfuerzos a nivel gubernamental para que esto llegue a todos los sectores. Eso está genial. Y tú sabes que, yo no sé si puede ser que sea algo que compartamos con otros países de Latinoamérica y otros lugares, pero hay un tema de continuidad. Como que aquí se quieren implementar ciertas cosas para poner a la gente como que al día con lo que está ocurriendo afuera en otros países, para desarrollar específicamente competencias, que es el ejemplo que tú estabas poniendo, de que una persona tenga las competencias para irse a otro país, que no tenga una barrera de idioma, que no tenga la barrera de conocimientos o que por lo menos cerrar esa brecha. Y la robótica indudablemente ayuda en ese sentido. Claro, Pero es un tema al que debe dársele continuidad, porque no es algo que tú vas a lograr de la noche a la mañana. Entonces creo que ahí lo que nos faltaría sería como que continuar promoviéndolo, continuar incentivando, dando herramientas, porque como tú dices, podría pensar, ¿verdad? Como que, bueno, un colegio, porque los colegios tienen las herramientas económicas y también exacto. las personas capacitadas para hacerlo. Pero qué bueno que tú dices que también ustedes, por ejemplo, en el equipo que formaron, procuraron tener a jóvenes de escuelas públicas donde no era un impedimento tú ser de una escuela pública, sino más bien, ok, cuáles son, cómo ha sido tu desempeño en esa escuela pública, porque al final sabemos que eso no importa. Digamos que, como tú dices, la robótica no es algo que por lo menos en este país fue como que, solamente algo súper reciente, pero en comparación con otros lugares puede que sí sea un poco más reciente desde tu perspectiva y desde el tema de que tú sabes que hay un tema de las tecnologías de la información y la comunicación, digamos que el acceso que tienen las niñas. ¿Tú sientes que está equilibrada la balanza en términos de cantidad de chicas que se sienten atraídas a la robótica? No podría decirte que está equilibrado, tengo que ser totalmente honesto. Sí hay más varones dentro de lo que es el mundo de la robótica educativa y en los equipos, pero sí hay una buena cantidad. Y no tan solo por la cantidad y el porcentaje, sino que hoy en día ya al 2022 contamos con 4 equipos de robótica en diferentes escuelas y colegios, diferentes colegios sobre todo, del nivel de bachillerato y casi todos dentro de su estructura o tienen chicas que son capitanas, por ejemplo, de mecánica, capitanas de Excelente. software, o sea que no es tanto en cuanto a cantidad, sino en cuanto a la capacidad, el manejo y la forma en que se han involucrado las chicas y que cuando se involucran, resalta. Nosotros, por ejemplo, por hablarte del equipo de nosotros, el año 2019 teníamos
prácticamente las capitanas de todo el equipo eran mujeres. O sea, hardware, que es la parte mecánica, eran chicas, las capitanas. La capitana general del equipo era una chica. Marketing también eran chicas. Y la de software, bueno, ahí el co-captain era varón, pero, o sea, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, No, sino claro, entiendo. que no es tanto la cantidad que hay involucrada, sino que es como el rol que han logrado o que se ha logrado o que cuando se interesan es de mucho involucramiento, de mucha calidad y muy, muy dedicada. Súper interesante escuchar eso y esperamos que las chicas que escuchen este episodio se animen a conocer más también y a contribuir con sus conocimientos, con su deseo de aprender y de aportar. Ángel, en las asignaturas convencionales como la historia, matemáticas, español, naturales, se suele preparar un plan de curso, cuáles son los temas que vamos a dar en este año, cuáles son las competencias que se quieren desarrollar con los alumnos. En muchos casos, las y los estudiantes deben hacer exposiciones, investigaciones, entre otras actividades para poner en práctica lo que están aprendiendo. ¿Tú podrías compartirnos, para verlo en un tema práctico, algún tema en particular o una competencia que se ha querido desarrollar con alguna clase o algún proyecto con tus alumnos y alumnas y cómo fue desempeñado desde la perspectiva práctica? Es decir, esta es la competencia que queremos desarrollar, para ello lo que hicimos fue esto, utilizamos estas herramientas, si pudieras comentarnos algún caso en particular. Súper interesante lo que tú comentas, lo que para poder darte una respuesta más concisa hay que dividirlo en diferentes etapas o separar ciertas cosas que tienden a confundir o a mezclar normalmente. Y es que una cosa es yo tener robótica como contenido dentro del currículum. Eso es una cosa. Yo enseñarte robótica es una cosa. Y esta otra cosa que es la integración curricular, que es cuando yo utilizo la robótica en una materia o en una asignatura convencional como herramienta para enseñar ciertos conceptos dentro de esta. Esas dos cosas llevan como objetivo dos perspectivas diferentes, porque una es muy técnica, donde yo te enseño a cómo programar el robot, a cómo funcionan los sensores, a cómo funcionan los algoritmos, a cómo funciona la programación del robot. Si tú te fijas, ahí yo estoy hablando de algo puro técnico y puro de contenido robótico, contenido de ingeniería. Ahora, si yo me voy a una materia, por ponerte un ejemplo, que tuvimos aquí la oportunidad de hacerlo, hicimos una colaboración con tres clases, que era la de lengua española, la clase lengua española y redacción, la clase de dramatización y la clase de robótica. Entonces ya ahí mi objetivo no era que los estudiantes aprendieran a cómo funciona el sensor, sino simplemente que ellos utilizaran el robot como plataforma para integrarlo dentro de la clase. ¿Y cuál era el objetivo? Hicimos una obra de teatro donde los personajes de la obra eran pequeños vehículos robóticos Wow. y ahí cumplimos con la integración de lo que es, por ejemplo, la parte de dramatización. También los alumnos tenían que crear el guión de esta obra. Entonces, fíjate ya cómo la dimensión de la robótica se queda, o sea, el alcance técnico de la robótica se queda a un lado, porque ya yo estoy hablando de una integración de diferentes habilidades. Entonces, ese pudiera ser un buen ejemplo de que al final los estudiantes tuvieron que construir su robot, programar su robot, crear una Crear el historia, libreto. crear Sí. una historia, crear un libreto y presentarlo, dramatizarlo. No, sí, y como tú dices, tener esas ideas es súper importante que haya personas a las cuales les guste eso, como el caso tuyo, porque el reto está también en que tú pongas actividades que a las alumnas y alumnos les interese. No se trata de hacerlo de que, ay, qué difícil, qué aburrido, hay que hacer esto y hacerlo por hacerlo. No, y algo, y escúchame, algo súper también interesante es el hecho de que todas mis clases son basadas en proyectos o project-based learning. O sea, mis estudiantes aprenden a través de proyectos, no aprenden a través de una presentación ni a través de un examen práctico ni teórico, sino que deben de desarrollar un proyecto,
presentarlo, lo que sea, hacer las investigaciones necesarias y sus calificaciones son basadas en eso, en lo que ellos construyen. Entonces, eso lo motiva muchísimo más. Y también está el hecho de que, por ejemplo, eso ya tú sabes que eso significa que yo no tengo exámenes, o sea, yo no doy exámenes, lo cual ya le quita un estrés bastante Yupi, importante. quiero ser alumna tuya. Exacto. Me Aparte, convenciste. exacto. Aparte de eso, no todos los estudiantes tienen la plataforma de robótica en sus casas, o sea que tampoco dejo tarea. Entonces, imagínate tú, ¿qué clase convencional no te da exámenes y no te deja tarea? El O sea, sueño, el sueño. exactamente. Pero sin embargo, el nivel de trabajo durante la hora de clase es muy exigente, es bastante exigente. Entonces, ¿por qué? Porque primero tienen que terminar todo en la clase o tendrían que venir ya lo que le llaman la tutoría, que es ya es en la tarde. Entonces, es un modelo bastante interesante. Y hablando de eso, de esas experiencias y de cómo funcionan tus clases, ¿cómo tú has percibido el manejo o has lidiado con las frustraciones propias de crear algo? Porque eso es como muy normal, o sea, no estamos hablando de que todo va a ser con florecita y, ay, no, mira, todo va a Exacto. salir bien, todo va a ser perfecto, tú pega este cable aquí, tú pones este codiguito y todo va a quedar genial, Ujú. sino que es algo que hay que hacer mucho, ser muy perseverante, hay que darle vuelta al asunto, hay que hacer muchos ajustes, es un proceso complejo. Sí, el Entonces, prueba y error. exacto, que se apalancaría un estudiante para no desfallecer, como que, oh, no, ya yo no quiero hacerlo, no me gusta, que es lo que mucha gente dice. Desde que ve el primer error que le da, dice, ya no me gusta, no quiero hacerlo. ¿Cómo tú enfocas o encausas esas frustraciones en tus estudiantes? Eso es el pan de cada día. Eso es más común de lo que yo me pudiera, o de lo que ustedes se pudieran imaginar. Los estudiantes, por el mismo tema de que es un prueba-error, a veces no les salen las cosas. Ahí entra la parte, digamos, de acompañamiento y de mentoría, que yo, es como mi estilo también. Yo no soy un profesor que da cátedras y que se para y es el único que habla. No, yo me siento con los estudiantes a resolver los problemas. Y eso genera, de cierto modo, una inspiración o un como que, wow, no estoy solo, podemos resolver la cosa con ayuda del profesor, con la guía del profesor. Entonces, eso creo que es un componente súper importante. Aparte de que yo me apoyo de diferentes metodologías y tendencias, como es, por ejemplo, el Engineering Design Process, que es como los ingenieros desarrollan cualquier producto, digamos como un ciclo, donde tú haces testeo, una prueba, un prototipo, si funciona bien, si no, vuelves otra vez o sea, hay como una estructura dentro de la clase que también me ayuda a que los estudiantes entiendan que es un proceso. Uno de los ejes principales que nosotros manejamos en las clases de robótica y de tecnología en general es el tema del design thinking, porque a la hora de ellos desarrollar y crear cualquier cosa, tienen primero que pensar en el fin, en el usuario, cómo va a ser, cómo va a funcionar, cómo se va a mover, de qué colores va a tener. Entonces, tú sabes, eso ya como que de cierto modo ayuda a que las clases se estructuren de una manera que si pasan esos momentitos de frustraciones, pues que puedan salir adelante. Y yo le digo siempre, mira, yo tengo dos reglas. Yo no tengo muchas reglas como profesor en mi aula, solamente son dos. Y es respeto mutuo y pasión. Esas son mis únicas dos reglas. ¿Por qué? Porque, obvio, tenemos que mantener un respeto uno con el otro, tanto ustedes como el profesor con los estudiantes y ustedes como estudiantes. Y pasión, porque es la única forma que tú puedes dedicarte y dedicarle a algo tiempo de manera que digamos indefinida, sin tú pensar en cuánto te vas a tomar hacerlo, es la pasión. Cuando tú haces cosas o dedicas pasión a lo que haces, tú vas a seguir intentándolo hasta que salga, hasta que salga. O sea, eso es lo que yo siempre le inculco a mis estudiantes. Ciertamente, sí, y ese acompañamiento cercano que tú das, como que es súper diferenciador, porque yo recuerdo que hay muchas docentes, profesoras y profesores, como que no es mi problema lo que te pase, ¿tú entiendes? Como que, ok, yo te puse este proyecto, lo que sea que tú pases, las preguntas que tú tengas no son mi problema, y así es que te lo dejan, como que, pan, dale, pero resuelve.
Pero tú tener a alguien que no te dé la respuesta, tú no tienes que darle la respuesta a tus estudiantes, tú le tienes que dejar que sean ellas y ellos mismos quienes lleguen a resolver esos enigmas, pero tener ese acompañamiento cercano, que tú les ayudes un poco a encasillar el camino, yo creo que también eso ayuda muchísimo a que la frustración no se vaya por el lado de no, no quiero hacerlo, no me gusta, sino que tú lo veas, óyeme, eso es parte del proceso. Y justamente el tú hacerlo al final, tú vas a recordar esa frustración y te vas a sentir sumamente gratificado por el resultado final. Ese es el modelo de enseñanza que lleva a un país, a una generación, a la sociedad, a otros niveles. Y yo creo que eso es también algo que le hace muchísima falta a países de esta región y de otros lugares. Es personas que sientan la pasión primero desde quien enseña. O sea, tú primero, si tú quieres que tus estudiantes sientan pasión, pues adivina qué, ¿quién es el primero? Tú. El primero que tiene que sentir Exacto. esa pasión, porque esa pasión se percibe desde parte de ellas y ellos. Si ellos ven como que tú eres una gente que simplemente va allá por lo que te pagan y nada, como que es más probable que digan como que, ok, no tienes referente. Pero Claro, tenerte a no, ti ahí en la primera línea de batalla, eso es significativo para ellas y ellos. claro, no, y que mira, ya porque me he expuesto estos años a o me he dedicado estos años a este mercado, yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros educadores y otras escuelas a nivel ya de asesoría, creación de espacios de trabajos y laboratorios. Increíblemente, grandes dificultades en el proceso de enseñanza o digamos, los primeros que ponen como una barrera no son los estudiantes y no, ni siquiera a veces son los administradores. Muchas veces los administradores pues están dispuestos a hacer la inversión o hacer los cambios en horario o lo que sea. Lamentablemente muchas veces lo primero ponen las excusas son los profesores, porque entienden que es algo desconocido o es algo que le va a venir a traer más trabajo. Pero déjame decirte algo, yo soy profesor y no hay cosa que me dé más satisfacción que yo ver que un estudiante esté aprendiendo o que a través de mi materia o a través de lo que yo le he enseñado descubra una pasión. Entonces, tú sabes que eso es lo que realmente al final, al que se dedica realmente al mundo de la enseñanza, es lo que te paga. O cuando un estudiante tuyo logra terminar la universidad y luego ser un gran profesional, o sea, eso no tiene, para mí eso no tiene comparación. Y esas satisfacciones son las que sin lugar a dudas permiten que uno persevere y persista a pesar de los desafíos. Yo recuerdo que tú comentabas en algún momento la cantidad de horas extra que se necesita poner para tú sacar un proyecto hacia adelante. Y bueno, por decir horas extra, pero quien dice hora extra significa menos descanso para ti, significa tiempo que tú sacrificas de estar con tu familia y muchísimas cosas más. Entonces, esa retribución emocional muchas veces paga esos grandes sacrificios que a veces hacemos. Ángel, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos concretos de cómo la robótica educativa contribuye al desarrollo social? Más que la robótica como área independiente, yo quisiera introducir una tendencia que ha venido en los últimos años en el mundo educativo y es el tema de los maker spaces, espacios de desarrollo, espacios creativos que se colocan en instituciones educativas con el objetivo de que los estudiantes desarrollen proyectos que tengan o que puedan tener impacto no tan solo en su escuela, sino en toda la comunidad. Claro, la robótica viene siendo parte de lo que es ese mundo makers o los maker space. Entonces, cuando tú logras tener un espacio de resolución de problemas, no tan solo a modo de mesa teórica o a modo de mesa de discusión, sino a modo de soluciones tangibles. Tú puedes llegar a lograr un impacto social increíble. Incluso grandes proyectos en Estados Unidos han surgido de estos espacios. Hay ejemplos como mencionarte unos filtros de agua a un muy bajísimo costo. No recuerdo específicamente ahora el monto, pero
literalmente a centavos en comparación a lo que cuesta un filtro de agua para agua potable. Se desarrolló en un espacio de esto, en un makerspace, y fue distribuido en países o en regiones como el África, por ejemplo, donde el acceso al agua potable es muy limitada. Entonces, ya ahí tú puedes ver cómo el alcance de lo que es la incursión de robótica, de resolución de problemas, de creación, de innovación, impacta lo que es la parte social. Y que es lo que yo siempre he dicho, imagínate qué pudiera lograr o qué soluciones pudiera encontrar una comunidad rural si tuviese un espacio de desarrollo o un maker space, o no tan solo irnos a zonas rurales, qué soluciones pudieran encontrar los jóvenes en los barrios si tuvieran acceso a un espacio de estos. Entonces, ya ahí yo creo que no sé, no pudiéramos ni medir ni saber cuál sería el alcance social ni el impacto social que tuviera la inclusión de la robótica, la tecnología, la innovación dentro del proceso educativo. Sí, porque incluso la transformación de un país, de un país, ¿verdad? Parte de diferentes grados. Cada persona como individuo y luego esa persona aportando en masa y luego eso se va expandiendo. Entonces, yo creo que ya comenzando con la parte del razonamiento crítico entre resolución de problemas, que es fundamental, porque básicamente ser humano es resolver situaciones. Tener personas que estén en la capacidad, tengan la pasión, como tú dices, y tengan esos ingredientes importantes para generar aportes y cambios, es precisamente lo que transforma una sociedad en su conjunto y así el mundo en general. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que quizás ahora mismo no está estudiando robótica o no está, tal vez, no es una persona joven, digamos que está en un colegio o una escuela pública? Una herramienta que tú le podrías recomendar para, digamos que tener cierto roce con la robótica educativa. De manera digital hay varias opciones. Están, por ejemplo, la gente del MIT han desarrollado una plataforma que se llama Scratch, donde los estudiantes se pueden ver expuestos desde temprana edad y de manera gratuita a lo que es el tema de la programación y de manera virtual poder hacer ciertos movimientos y calcular diferentes posiciones que son de manera virtual en la pantalla, pero a la hora, por ejemplo, de si logran tener acceso a una plataforma física que tenga motores y que pueda tomar esa programación, pues simplemente se le pasa a ese dispositivo. O sea, lo que te quiero decir es que ese tipo de plataformas te permiten desarrollar de manera digital sin necesidad de tener el hardware, pero que cuando tengan la oportunidad de tener el hardware o del acceso al hardware, simplemente el conocimiento va a ser puede ser utilizado de la misma manera. Esa es una. Hasta ahora yo diría que la plataforma por excelencia, y esto no es ningún tipo de patrocinio ni nada, no me gano nada con esto, porque quisiera yo, pero la plataforma por excelencia para impartir lo que es robótica educativa es la de Lego, sobre todo la parte de Lego Mindstorm, que tiene ya varias versiones, y ellos ahora también han desarrollado una nueva que es la Lego Spike. Eso digamos, como una de las plataformas por excelencia es esta. Hay otras plataformas, como por ejemplo la gente de Pisco tienen las plataformas BEX, que también ya incluyen niveles de bachillerato, y hay otras plataformas ya que pueden ser como paquetes que se arman, en el caso, por ejemplo, de Arduino, también está esa opción. Ah, mira, y ahora que hablando de plataformas, algo que me parece genial mencionarlo, hay un joven, igual que yo, que también se ha dedicado a este tema de la robótica educativa y el tema de competencia de robótica, que está en Santiago, se llama Carlos Lomber, y tiene una escuela, se llama Runtime. Él ha desarrollado una plataforma con 3D printers, él tiene kits de robóticas, ya tiene sus diseños, tiene sus diferentes mecanismos, y ahora mismo incluso está ready para entregar, o sea que eso es
algo, digo yo, que se conoce poco, pero es súper, súper importante porque tú estás diciendo que estás desarrollando una plataforma, primero, local, de desarrollo local, y que tiene todas las herramientas que tú necesitas dentro de un aula para desarrollar la robótica educativa, digamos que menos de la mitad del costo, un cuarto quizá de lo que es el costo de una plataforma de esta, porque el tema, por ejemplo, del Lego es que tiene el juego pesado, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, ahí con DoBot, D-O-Bot, se llama la marca de Dominican Bot. Entonces, esa es una opción bastante interesante en caso de, creo que pudiéramos recomendar ese tipo de plataforma, aparte de que se le da un apoyo a algo de creación local, pues estamos promoviendo lo que es el mundo de la robótica educativa a niveles que quizás no tengan ahora mismo un presupuesto para manejar kits ya de Lego, por ejemplo. Muchísimas gracias por esas diferentes recomendaciones. Ángel, ha sido un conversatorio fascinante, de mucha información. Nosotras nos la hemos pasado muy bien, podríamos pasarnos aquí horas, pero sabemos que hay compromisos. Para quienes nos escuchan, si quisieran saber más de ti, cómo tú sigues avanzando con los proyectos, que la gente siga viendo cómo los diferentes proyectos de robótica avanzan, pero también conocer de otros proyectos, porque tú eres un emprendedor en diferentes áreas. ¿Cómo podrían seguirte? Sí. Bueno, en las plataformas digitales, en Instagram, estoy como Ángel Durán, sin la N, Ángel Durán. Ahí podrán ya conocer un poco más de mi vida, digamos, tanto como profesional y como personal. Ya en Twitter sí tengo un poco más de contenido educativo, porque Twitter, no sé si quizás no lo saben, pero Twitter es una de las plataformas que los educadores, donde hay mayor contenido de educadores a nivel de redes, o sea, incluso más que en Instagram, por el tema, por ejemplo, de los fácil posteos. Por ejemplo, yo he encontrado ideas geniales a través de un hashtag. Yo pongo, por ejemplo, hashtag robótica educativa y a nivel mundial aparecen muchísimos proyectos. Entonces, en Twitter también estoy como Ángel Durán. Entonces ahí pudiéramos contactarnos y pues nada, si tienen alguna idea, algún proyecto, pues siéntanse libres de mandarme un mensajito y pues nada, también estamos disponibles con el tema de fotos. También tengo A de fotografía, o sea que un estudio ahí que hemos ido desarrollando poco a poco, un estudio fotográfico, o sea que también por esa parte pudiéramos tener contacto. Fantástico, el muchacho lo cubre todo. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos. Para nosotras ha sido un verdadero privilegio contar con tu tiempo y con todas estas informaciones que nos has ofrecido. No, como te dije al principio, el placer es mío y además que volver a reencontrarnos de esos tiempos mozos, que digamos, Sí. de cuando comíamos esa comidita de la económica del IEP. Claro. Ah, Muy agradecido de esta oportunidad y éxitos indudables en este proyecto. Así que nada, para adelante y a sus órdenes siempre, en lo que sea que ustedes entiendan que yo le pueda ser útil. muchísimas gracias. A ti que has escuchado esta entrega, te agradecemos y te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de Socialicity, porque seguiremos compartiendo contigo cómo las TICs están siendo usadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.